Sí, buenos días. Buenos días, su señoría. Damos comienzo a la sesión número 17 de la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social, en segunda reunión de la comparecencia para la ley que se está tramitando de coordinación de policías locales, la PRL número 4. Ruego al señor secretario que dé lectura del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Procedo a dar lectura del orden del día de la Comisión de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Punto primero, punto único, comparecencias dentro del periodo informativo de la propuesta de ley PRL 4 de modificación de la Ley 7/2017 de 1 de agosto de coordinación de policías locales de Extremadura. A las 9 horas asiste telemáticamente don Samuel Vázquez Álvarez, experto en seguridad nacional. A las 9:25 asiste presencialmente don Marcos Sánchez Rodríguez, miembro de la directiva de la Asociación de Jefes y Mando de Policía Local de Extremadura, AGEMPLOEX. A las 9:50 asiste presencialmente un representante de la Asociación Extremeña de Policía Local, APLOEX. A las 10:15 asiste presencialmente don Jorge Beltrán Hernández, subinspector de Policía Local y directivo de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz, Aspolova. A las 10:40 asisten presencialmente don Marco Antonio Gómez Martín, presidente nacional de la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, y don Casiano Sánchez Pérez, vicepresidente de la asociación, acompañados por don Juan Carlos Meneses, delegado de Extremadura de la asociación. A las 11:05 de la mañana asiste presencialmente don Francisco José Durán Baños, presidente de la Asociación Profesional Militar Unión de Militares de Tropa, UMT, acompañado del delegado provincial de Sevilla, don José Carlos Sánchez Pino. 11:30 asiste presencialmente don José Ignacio Univaso Pérez, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, y a las 11:55 asiste presencialmente don Juan Antonio Fernández Hernández, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Pues pasamos al punto segundo, las comparecencias dentro del periodo informativo de la propuesta de ley PRL 4 de modificación de la Ley 7/2017 de 1 de agosto de coordinación de policías locales de Extremadura. En primer lugar, informo a sus señorías de la incidencia relativa a este punto a la falta de respuesta de la invitación cursada de la Cámara para participar en el periodo informativo de esta iniciativa legislativa por parte de la organización sindical, Unión Sindical Obrera y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de la Policía Local. Por lo tanto, han rechazado su intención de comparecer y, según ha leído el orden del día, procedemos a iniciarlo. Le damos la bienvenida, en este caso, a don Samuel Vázquez Álvarez. Le pedimos disculpas por este pequeño retraso y le damos bienvenida a esta asamblea. Va en este caso a comparecer telefónicamente, en este caso telemáticamente, y le informo que en este caso, tanto a usted como a los distintos grupos parlamentarios, tal y como ayer también la intervención de usted tiene 10 minutos, después tienen los diferentes grupos parlamentarios un tiempo de 2 minutos para usted poder responder a las preguntas, a los diferentes en este caso que le hagan los grupos, durante 5 minutos. Por lo tanto, bienvenido a la Asamblea de Extremadura y tiene usted la palabra por tiempo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Pido disculpas de antemano si se me quiebra la voz o me llega la tos, pero llevo 4 días con fiebre muy alta. Aún así, no quería perderme esta comparecencia. Como son solo 10 minutos, creo que voy a poder agotarlos. La proposición de ley leída viene muy referida a otras proposiciones de ley que se han hecho parecidas en otras comunidades autónomas, también a nivel nacional, porque ustedes ya saben que incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil ya guarda cuotas para militares, y va muy referida al hecho de no dejar atrás a personas que han dado mucho por nuestro país, ¿no? A personas que han servido con orgullo y con honor y que llega un momento en el que no queremos dejarlas fuera. Entonces, es casi un agradecimiento a los años de servicio, tal como está planteada, tal como se suele plantear, porque un país que deja atrás a los suyos, a los mejores de sus funcionarios, es un país que no se respeta a sí mismo. Pero yo no quiero ir por ahí, porque en realidad esto se trata de gestión política, es decir, si es bueno tomar esta decisión o si no es bueno tomar esta decisión para los extremeños, que es de lo que se trata. Y analizándolo desde la perspectiva de seguridad, yo creo que es muy bueno. Hay que entender que Europa, España más tarde, desde hace solo 3 o 4 años, todavía nos queda mucho por ver, pero Europa hace 10 o 15 años que entró en una nueva realidad criminal. En algunos sitios, como Francia o Suecia, abrumadora. Aquí está empezando a notarse ya, aunque no estamos ni siquiera cerca
de ese escenario. Para ese nuevo escenario criminal, para esa nueva realidad criminal, no podemos seguir enfrentándonos con las mismas estrategias, con las mismas estructuras que veníamos haciéndolo para unos niveles delincuenciales como los de los años 90 o como los de principios de este siglo, que eran muchísimo más bajos, sobre todo en términos de criminalidad violenta. ¿Qué aportan militares con experiencia a los cuerpos de policía local? Bueno, pues hay que entender primero qué son los cuerpos de policía local en el año 2024, que no son los cuerpos de policía local del año 1989, por decir algo. Para empezar, teniendo en cuenta el despliegue de seguridad ciudadana ya en todo el territorio nacional, incluido Extremadura, es bastante probable que los policías locales sean, ante cualquier incidente, la primera respuesta que obtiene la ciudadanía ante cualquier incidente. Un delito grave, un tiroteo, un acto terrorista, ante cualquier incidente. Por lo tanto, tener a personas en la realidad actual con cierta preparación en ciertos incidentes que hace 20, 30 años ni siquiera nos imaginábamos, pero que hoy están a la orden del día, lamentablemente, solo puede ser un aporte para ese cuerpo en cuestión, para el cuerpo de policía local que los tenga. ¿De qué tipo de incidentes hablo? Por ejemplo, en Europa, lamentablemente, hemos vivido en los últimos años muchos incidentes AMOC. Recordaremos Bataclan, y como un grupo de personas entra con armas automáticas y comienza a desarrollar tiros y a asesinar a gente inocente en una discoteca. El primero que llega ahí es un policía local. De la misma manera, aquí en España tenemos Barcelona, tenemos las Ramblas. Hay ejemplos en España y fuera de España en los últimos años suficientes para sentir la necesidad de prevenir, que es el gran error de Francia y de Suecia. Es decir, Francia y Suecia, sus políticos se tiraron años diciendo no pasa nada, no es tan grave, bueno, las cifras no van tan mal, y cuando todo los explotó en la cara no había ni estructura, ni recursos humanos, ni estrategias. Lamentablemente en España está pasando un poco esto. Cuando todavía las cifras no son muy alarmantes, por ejemplo en Extremadura todavía no son muy alarmantes, si las comparas con Cataluña o País Vasco, Madrid o Valencia, todavía no son muy alarmantes, pues hay cierta tendencia política a decir, bueno, hombre, es que este es un exagerado, no hace falta tanto todavía. No, pues sí, porque la misión de la política no es esperar a que haya un Bataclan en Extremadura, es estar prevenido para cuando llegue. Y si estudiamos modelo comparado, es evidente que en España va a llegar a todos los sitios, va a llegar. Así que tener a unos señores que tienen experiencia en zonas de conflicto, en un incidente AMOC, que tienen experiencia en la utilización de armas automáticas, que tienen experiencia en realizar un stop the bleed con un IFAC o un IFAC o una parada de sagrado y salvar vidas, siempre es positivo. Que eso es de lo que se trata. Es positivo, no es positivo para los extremeños esta medida. Desde la perspectiva de seguridad ciudadana, que es la que yo conozco, en todos los escenarios veo cosas positivas, pero no hay ninguno en el que vea en qué puede perjudicar a los extremeños. Si nos vamos a atentados terroristas, estamos exactamente en las mismas. Si nos vamos, como ha pasado hace poco, lamentablemente, en Valencia, en una catástrofe, la gota fría de Valencia, entenderemos el poder que tienen los militares en los primeros días. Bueno, ya lo hemos entendido, de hecho. El no desplegar a miles de militares en los primeros días, lo que provocó eso hoy en día está judicializado, incluida, yo participé en el Senado para hablar de esto y puse en valor lo que se había hecho en el 83, con un gobierno socialista también, en el 83 en las Riadas de Bilbao, cómo se desplegaron desde el día 1 miles de militares, zapadores, pontoneros, ingenieros de caminos, tender puentes, abrir caminos, salvar personas, brigadas antisaqueo, desde el primer día. Puse en valor esto en relación a lo que se ha hecho en Valencia y, claro, no se sostiene la comparativa. Los militares están acostumbrados a ciertos escenarios que lamentablemente cada vez son más comunes en Europa. El mayor experto en violencia del mundo, uno de los mayores, que es Dave Grossman, nos suele decir que antes en Europa nosotros íbamos a la guerra, pero que ahora la guerra viene a nosotros. Y esto es así. Bataclan es un escenario de guerra, las Ramblas es un escenario de guerra, el 11M, los mercadillos navideños en Alemania, esos son escenarios de degradación casi bélica. Y tener ahí personas que estén acostumbradas a manejarse en este tipo de escenarios siempre es positivo. Una reserva para este tipo de personas no solo le da, nos otorga pues cierta altura moral a la hora de no olvidar y no dejar atrás a los que han servido a nuestro país, sino que además complementa y lo hace muy bien y seguramente suba de nivel los diferentes
departamentos de policía local en Extremadura. Aportarán experiencia en escenarios que hace 20 años no existían en España, que ya existen y que van a existir más. Es un hecho evidente. Solo hay que ir viendo las cifras para entender que la cosa cada vez se va a poner peor si no cambiamos las estrategias rápidamente. Pasó en Francia, pasó en Suecia y hay que recordar que la degradación criminal de un país es rapidísima. En Francia fueron 15, 18 años, pero en Suecia fueron 8 años. En 8 años ya habían perdido el país. Actualmente se cometen atracos con granadas de mano, pero no uno. Se cometen decenas de atracos con granadas de mano. Extremadura no está todavía en ese nivel delincuencial, pero yo creo que es misión de los políticos que gestionan Extremadura estar preparados para cuando llegue, que llegará entre el 2000, no sé si lo he dicho antes, pero entre el 2022 y el 2023, en Extremadura se han duplicado los homicidios de 10 a 20. No es un dato muy halagüeño, ¿verdad? Ni siquiera cuando hay ciertos políticos que estamos muy acostumbrados en el Ministerio del Interior, los policías, a ver la manipulación de datos, ¿no? Que te suelen, en el caso de los homicidios, te suelen dar solo los consumados, porque la ciencia médica de primera respuesta avanza mucho, cada vez se salva más gente en un automóvil. Y claro, los consumados no suben y te dicen que estamos igual o mejor que hace años. No, los intentados se han triplicado en toda España y si te dan un machetazo o te pegan un tiro, el crimen está. Que un automóvil hoy te salve o que un policía hoy tenga un IFAC en la parte de atrás, te haga una parada de sangrado y llegues estable al hospital, no significa que el crimen haya mejorado. Significa que los servicios médicos de primera respuesta han mejorado mucho. Entonces, por muchas trampas que nos hagan, la realidad es la realidad y el aporte que pueden dar este tipo de personas y su experiencia, personalmente desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, que es de lo que entiendo y a lo que he dedicado mi vida, solo le veo en incidentes AMOC, en atentados terroristas, en seguridad ciudadana, en catástrofes, solo le veo cosas positivas. Y por mucho que pienso, no he encontrado todavía una sola cosa negativa que esta medida pueda traer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vázquez Álvarez. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura la señora Fernández Cordero. Gracias, señor presidente. Señor Vázquez, bueno, bienvenido aquí por primera vez a nuestra casa. Varias cuestiones que quiero dejar claro. Esta propuesta de modificación de ley se ha hecho en otras comunidades, pero no de la misma manera que se está haciendo aquí en Extremadura. No sé si usted se la ha podido leer y la ha podido comparar. Si no es así, pues le animo a ello. Creo que usted ha planteado aquí un relato que no corresponde ni con la realidad de Extremadura ni con la realidad europea. Si usted se refiere a la nueva criminalidad que está asolando Europa desde hace 10-15 años, como usted lo ha mencionado, no lo sé. Si se refiere a los grupos neonazis y a la extrema derecha que está aumentando, ahí estamos de acuerdo. Pero yo creo que no se refiere a eso. Entonces está creando usted un relato que no es así. Otra de las cuestiones que ha comentado usted, que aquí en Extremadura se han aumentado los homicidios y tal. Lo que se ha aumentado, y esto lo tenemos desde la Fiscalía de Extremadura, que presentaron los datos este mismo septiembre, son los delitos sexuales, por ejemplo, no los homicidios. En otras cuestiones con este tema que nos viene a referir, que es esta propuesta de modificación de ley, la policía local, y creo que esto también hay que dejarlo claro, tiene un carácter civil, no militar. Esto es lo primero. Lo segundo, lo que ha estado haciendo la UME en Valencia es tremendamente importante porque ha sido una catástrofe y, por ejemplo, la UME es un servicio militar que está especializado en este tipo de catástrofes, que, por cierto, yo he estado en Paiporta, yo he estado limpiando ese barro y ese lodo hace unas semanas. Y he estado con los militares trabajando codo con codo y hacen un trabajo excepcional. Pero los militares que están especializados para ello, no para ser civiles. Porque aquí lo que se está planteando, y ayer ya tuvimos bastantes comparecencias, que esto, bueno, aparte de que causaría bastantes problemas en la hora de la autonomía local, de los ayuntamientos, como estuvimos escuchando al presidente de la FEMPE y estuvimos escuchando a los sindicatos. Señora Fernández, debe finalizar. Voy terminando. Esto no corresponde a lo que necesita Extremadura. Y bueno, voy a ir terminando porque sé que tenemos más comparecencias. Pero bueno, quería dejar eso claro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fernández. Recuerdo a todo lo que sé que es poco tiempo, son 2 minutos, pero es el que hemos acordado. Tiene la palabra, en este caso, por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señor presidente. Don Samuel, bienvenido a su casa y muchísimas gracias por su presencia y su exposición. Ayer tuve que escuchar de todo aquí en esta sala y sobre todo eran todo contrariedades por los sindicatos de la Policía Local, de UGT, Comisión Obrera y CSI, diciendo y aduciendo que evidentemente el ser militar no es ningún mérito para acceder a este 20% de plazas que están legalmente establecidas. Entiendo, y así he escuchado de su exposición, que dentro de los militares tienen todo tipo de gente, es decir, jurídicos, ingenieros, médicos, psicólogos. Supuestamente estas personas, a raíz de lo que se expone aquí, no tienen méritos suficientes, ni esos méritos pueden contar a los efectos de acceder a ese tipo de plazas. Bueno, pues evidentemente entendemos que desde mi punto de vista sí hay que tener, en ese sentido, sí hay que tener en cuenta esos méritos. Y eso es lo que quería decir, agradecerle su exposición y ya le digo un poco, que si quiere aclarar un poco que evidentemente esos méritos sí deben de tenerse en cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo Arrobas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García Ramos. Gracias, señor presidente. Señor Vázquez, bienvenido a la Asamblea de Extremadura. Gracias por sus aportaciones, pero respetamos sus palabras, aunque no las compartimos. Mire, Extremadura no tiene la misma realidad que otras comunidades autónomas. Y nuestro grupo, el Grupo Socialista, defiende que la Policía Local de Extremadura está suficientemente preparada para la resolución de los conflictos en nuestros municipios, suficientemente preparada. Es más, también la Policía Local de toda España, y concretamente la de Extremadura, estuvo en el operativo de la Dana, colaborando codo con codo, como bien ha dicho la portavoz de Unidas por Extremadura. Sí que me gustaría hacerle unas preguntas. Creo que, si no me equivoco, es usted Policía Nacional, si no o ha sido Policía Nacional, y sí que, bueno, pues como agente representativo de un colectivo muy específico, y si conoce cómo ha llegado esta propuesta de ley aquí al Parlamento, me gustaría saber si es discriminatorio para los policías locales y, sobre todo, para las escalas superiores, y también me gustaría que hiciese bueno, pues una opinión de las funciones que tienen los militares y las policías locales, que bajo nuestro punto de vista no tiene nada que ver, porque, como hemos hablado, los militares no tienen esa formación policial que sí que está recogido en el convenio de la FEM, que supongo y creo que usted estará al tanto de ello, pero que, sin embargo, en esta propuesta de ley del Grupo Parlamentario Vox no está recogido nada más. Muchas gracias, señora García Ramos. Para finalizar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Pacheco Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Vázquez, por su comparecencia y por sus manifestaciones. Voy a ir rápido porque tengo muy poco tiempo. En primer lugar, quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, reconocer la labor que realiza el Ejército Español, todos nuestros militares, en todas las misiones, tanto interiores, en territorio nacional como en el extranjero, que tienen un enorme prestigio a nivel internacional. Y aprovechar que usted ha mencionado el trabajo de los militares en Valencia para reclamar al Gobierno de España que mejore sustancialmente las condiciones en las que tienen que desarrollar su misión en este momento los militares españoles en Valencia. Señor Vázquez, no nos llevemos a la confusión. Extremadura no podemos compararla con otras comunidades autónomas por el simple hecho de que nosotros contamos con 1 millón de personas y otras comunidades autónomas con 8 millones de personas. Pero eso no quiere decir que estemos al margen de la criminalidad, de nuevos delitos que afectan a la Unión Europea y que afectan al resto de España. Por lo tanto, sí que tenemos que afrontar desde Extremadura los nuevos retos que tenemos por delante en cuanto a seguridad. Entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que los militares harían una extraordinaria labor dentro de la policía local. Y en cuanto a la formación, no nos engañemos, la formación policial no la tiene ningún aspirante a las plazas antes de obtener esas plazas. La formación policial
específica se le presta a través de la Junta de Extremadura una vez que han superado las oposiciones en la Academia de Seguridad de Extremadura. Yo sí que le quiero hacer una reflexión y una pregunta. Nosotros entendemos que esta propuesta de ley presentada por el Grupo Vox se queda corta porque la Ley de Policías Locales de Extremadura necesita una reforma más integral y nosotros dudamos que se pueda hacer a través de enmiendas parciales. Por lo tanto, vamos a escucharles a todos ustedes y lo valoraremos en los próximos días. Y en cuanto tanto al convenio de la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Justicia como con la reforma, yo sí le quiero preguntar a usted si entiende que todos los aspirantes acceden a estas oposiciones, a estas plazas en igualdad de condiciones, los militares a través de la reserva de como máximo el 20% de las plazas finalizo en 30 segundos no, y 30. Siempre voluntario por parte de los ayuntamientos, el que se quiera coger bien y el que no, y ese convenio que es en las mismas condiciones que en esta propuesta de ley. Por lo tanto, si usted entiende que se accede en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Y para finalizar, tiene la palabra el señor Vázquez Álvarez por tiempo de 5 minutos. Vale, muchísimas gracias a todos, señorías. Bueno, el tiempo es muy breve, voy a intentar contestar en el orden en el que han participado. Me habla de las amenazas neonazis. Sí, claro, todas las amenazas que hay sobre Europa son amenazas, no obstante hay algunas más importantes que otras. Bataclan no es obra de neonazis, Barcelona, Ramblas no es obra de neonazis. Las 1.200 niñas de Rotterdam violadas durante décadas no es obra de neonazis. Niza, Colonia, Múnich no es obra de neonazis. Nosotros tenemos un peligro evidente que el que no lo vea es que no sabe absolutamente nada de seguridad. Y luego si hay neonazis, pues a mí me lo va a contar. Yo he participado en la detención de grupos neonazis en Madrid durante mi carrera profesional. A mí es que, al contrario que a otros, me da el mismo asco un terrorista yihadista que un neonazi. Me da exactamente el mismo asco. Y he luchado toda mi carrera profesional contra ellos. Me da igual quiénes y dónde. Siempre. Pero las amenazas actualmente en Europa son las que son. Y hay que centrarse en esto. Me dice usted que lo que sí ha aumentado son los delitos de agresión sexual, ¿no? Sí, claro que ha aumentado. De hecho, se han duplicado desde la llegada de este gobierno. No es que hayan aumentado un 5 o un 10%, que ya sería escandaloso. Si se va usted a los datos del 2017, el año anterior a la llegada de este gobierno, y los compara con los del año pasado, verá que se han duplicado, pero no sé qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hoy, evidentemente. No sé exactamente qué tiene que ver. Se han duplicado, efectivamente, y tampoco anula el dato que yo he dado. En Extremadura, según el balance de criminalidad dado por el Ministerio del Interior, que puede usted consultar en Google, que es el balance del ministro Marlaska, los homicidios se han duplicado. Lo uno no quita a lo otro, no son excluyentes que suban los homicidios. De hecho, han subido todos los delitos violentos durante esta legislatura en España, todos. No ha habido ninguna legislatura en 40 y tantos años de democracia donde la criminalidad violenta haya subido tan exponencialmente como esta. Nunca. Pero que uno suba no significa que no tengamos que hablar de que el otro suba también. Luego, carácter civil, me dice usted. Claro que carácter civil. Pero ¿y quién le está quitando el carácter civil a la policía local? Una vez incorporados estos soldados en la policía local, serán personal civil, lógicamente, y se regirán por leyes civiles, no por leyes militares. No veo dónde está el problema. Pasando al siguiente, formación, Vox. Formación, efectivamente, hombre, el ejército español es uno de los mejores formadores que existe. Vamos, un militar español tiene una formación envidiada y alguna, creo que luego la del PSOE dijo algo referido a que no tenían la formación policial. Hombre, la formación policial se adquiere una vez sacas la plaza, no antes. No llegas con la formación policial a la academia. Tú apruebas, formas parte del cuerpo y me imagino, vas a una academia como en todos los sitios durante un tiempo establecido y allí adquieres la formación policial. Ahora, ¿es lo mismo partir de cero que no partir de cero? No es lo mismo. Se cuenta que cuando hice la comparativa con Bilbao, con las riadas de Bilbao del 83, lo primero que hizo el ejército en Bilbao fue patrullas antisaqueo. Patrullas antisaqueo, que ojalá hubiera habido tantas en Valencia. Es decir, hacían de policías para que no se saquearan los pisos. Y sí, la UNA hace una labor envidiable, sí. El problema es que eran pocos. Si comparas lo de Valencia con lo de Bilbao, te das cuenta de que en 3 días había 10.000 militares en Bilbao. 10.000. 3.000 llegaron el primer día. Y referente a la formación, ya no recuerdo si fuera del PSOE o del PP, pues mire usted, cualquier tipo de catástrofe, el ejército tiene minadores, pontoneros, ingenieros de caminos. Bueno, si es que la formación del ejército es envidiable, ¿no?
Pasando al siguiente, PSOE, Extremadura, que todavía sí, yo les entiendo que todavía la región no esté en una situación, a lo mejor, para el dibujo que yo he hecho, pero le repito, la misión de un político es estar preparado para, porque en Extremadura no estamos tan mal, esto ya lo decían los políticos en París hace 25 años y hace 20 años, esto ya lo decían. Entonces, lo que hay que estar es preparado para cuando llegue, y la inercia es la que es. Y si vas a Alemania, si vas a Bélgica, si vas a Inglaterra, si vas a Francia, tú sabes lo que está pasando. Y desde hace 4 o 5 años también sabes lo que está pasando en España, porque se han incrementado todos los delitos violentos, todos. Algunos, como las agresiones sexuales, se han duplicado desde la llegada de este gobierno. Y por último, creo que el último ha sido Partido Popular. Igualdad de condiciones, y por supuesto, sí, esta reserva no existe en muchas administraciones, incluida la nacional, no es única de los cuerpos policiales y no ha vulnerado nunca, ni conozco yo sentencia en el que se hable de que se vulnere el principio de igualdad. La persona accede y una vez dentro adquiere la formación necesaria para realizar labores de seguridad ciudadana. Se me está acabando la voz, les doy las gracias a todos por escucharme y buenos días. Muchas gracias, señor Vázquez Álvarez, le agradecemos en este caso el tiempo dedicado y nada, muchas gracias por la intervención. Un placer. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan